Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa, acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi. Bendición, papi. Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Estoy feliz, contento y presto para disfrutar, aparte del café que lo tengo en la mano, de una nueva y hermosa conversación. Hoy, 17 de enero de 2024, están escuchando Un Café con Papi. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple y Google Podcast y seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Un Café con Papi. Alejandra, el tiempo hoy lo vamos a aprovechar al máximo y voy directo a la pregunta. ¿Tenemos tema? Tenemos tema. ¿Cuál es el tema, Alejandra? El tema para hoy, para el episodio 158, es Un Café con Silverio. Ajá. Bueno, la pregunta que tengo que hacer, ¿por qué el tema? ¿Por qué un café con Silverio? Bueno, pues desde que comenzamos este podcast en enero de 2018, siempre habíamos querido tener una conversación con Silverio y hoy se nos dio porque le pusimos fecha, le pusimos agenda Sí, y por sí. eso estamos aquí y listos para conversar. Así que le agradezco a Silverio la oportunidad y el privilegio de tenerlo en nuestro podcast y oficialmente te damos la bienvenida a Un Café con Papi. Yo quiero saludar a Silverio de esta manera. Un café con papi hoy se encuentra en compañía de alguien que en este día a saludarlo yo voy. Afortunado yo soy, también lo es Alejandra. Y cuando el micrófono abra, será como un refrigerio el compartir con Silverio el café y la palabra. ¡Ave María! Ser recibido por una décima de un decimista que a cada rato pues tengo el privilegio de escuchar, de leer sus décimas y de hostigarlo de que cuándo va a sacar el libro de décimas suyo. Sí. Y qué mejor forma, porque para mí la décima es casi una obsesión. Lo sabemos. Y estar en compañía de ustedes y de Alejandra, a quien le tengo un amor tan grande y ha estado presente en mi vida de una forma tan particular, pues de verdad que es un placer estar aquí. Qué bueno, estamos muy contentos por tu presencia, Alejandra. Mira, nosotros podríamos comenzar dialogando, preguntándote de diferentes facetas de tu vida, pero a mí me gustaría comenzar por tu nombre, pero específicamente preguntarte qué se sintió haberte enterado de que te llamabas Silverio cuando fuiste a la escuela. Para mí, pues yo escuchaba que mi papá se llamaba Silverio y pues uno no cuestiona de niño los nombres que oye y la forma en que la gente le llama a las cosas, ¿no? Pero yo siempre respondía al junior que me decían hasta que llegué a la escuela en primer grado y pasaron lista y la maestra exigía que uno dijera fuerte y claro, presente, y cuando leen el nombre de Silverio Pérez, pues yo me llamó la atención porque era el nombre de mi papá, pero no pensé que era yo. Y entonces me quedé sin contestar y ella se me acerca y me preguntó si yo no me llamaba Silverio Pérez. Y yo le dije, no, yo me llamo Junior. Y entonces ella me dijo, pues les voy a explicar. Y entonces aprovechó mi confusión para explicarle a los estudiantes de primer grado que el Junior era una forma de llamarle a los niños que se llamaban igual que su papá. Uh-huh. Así que usted se llama Silverio, me dice. Y a mí me chocó porque yo no me identificaba con ese nombre. Me parecía un nombre que era el nombre de mi papá, pero no para un niño. Y salgo, pues, de verdad, ese día como un poco confundido de la escuela. Y cuando voy a casa, le cuento a mi mamá, mami, la maestra dice que yo me llamo Silverio. Y entonces a mí lo que me mató fue el silencio de mi mamá, como que pensándolo,
y al ratito decir, ah, sí, es verdad, pero como que le tocó pensarlo y rebuscar en algún archivo de la memoria el que sí, que efectivamente yo me llamaba Silverio. Y ese encuentro con ese nombre, yo no hice las paces con eso como que hasta yo creo que casi entrando a escuela superior o algo así, porque lo veía ajeno a mí. Y yo era junior. De hecho, cuando yo llego a casa de mi papá y él me reconoce y siempre dice, Junior, yo cuando llego al barrio dejo el nombre afuera y en el barrio yo soy Junior. Interesante, ¿verdad? Eso del nombre. Y cuando el maestro pasaba lista, Silverio Pérez, nadie decía, ¡ole! Pues fíjate, en el barrio no sabían eso. No sabían lo de Pero, torero. pero posteriormente yo tuve que enfrentarme a el ole o el torero, ya cuando tendría 12, 15 años, que ya iba a otros lugares donde la gente sí sabía del torero mexicano, Silverio Pérez, al que Agustín Lara le había hecho el paso doble. Y entonces ya eso viví con eso para el resto de la vida. De hecho, en el cumpleaños 109 de mi papá, que le celebramos en el Conservatorio de Música, llevé a la tuna de la Interamericana para que cantaran el paso doble de Silverio Pérez. Sí, sí, sí. Silverio, tú has escrito novelas, cuentos, pero a mí me toca mucho tu faceta como decimista, porque me encanta esa forma poética. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la décima? ¿Dónde fue ese primer contacto? ¿Cómo conociste de esa forma estrófica? En el barrio era normal que en las Navidades pues se cantaran décimas y uno como que incorpora a su chip mental el formato sin analizarlo. Yo cantaba décima y entonces hay dos personas que yo diría que son esenciales en ese desarrollo. Un viejito que vivía al lado de la casa de mis padres, que se llamaba don Santiago Martínez, don Chago, que tenía libretas. Él era viudo, unos vecinos del barrio le mandaban comida. A mí me gustaba ir a la casa de él cuando llegaba la comida, porque siempre la comida de otros sitios te sabe mejor que la de la casa. Y entonces, él tenía libretas de décimas. Y a mí me parecía que ese señor era un genio en términos de que él nunca fue a la escuela, pero aprendió a escribir y entonces citaba obras de los Tres Mosqueteros y ese tipo de cosas. Y un día me enseñó las décimas de Virgilio Dávila y de otros poetas puertorriqueños y por ahí fue que yo me introduje a la décima. Yo no distinguía en ese momento la décima de la decimilla, porque la cantábamos en los aguinaldos. Que la diferencia es pues, que uno es de 6 sílabas, la otra es de 8. Entonces, cuando ya luego termino Mayagüez, el Colegio de Mayagüez, y ya empiezo en televisión, en un programa que se llamaba Borinquen Canta, ahí el anfitrión de uno de los segmentos del programa era Joaquín Muliart. Y entonces, Ecos de la Montaña. Con el grupo Ecos de la Montaña. Que ahí estaba Efraín Vidal en el 4, Leyo Peña en la guitarra. Eran unos monstruos en términos de la música. Todos ellos influyentes en el trabajo de Aidita Encarnación. Y entonces, Joaquín componía una décima allí mismo en unas cartulinas para el invitado que viniera al programa. Si era Yolandita Monge, pues le hacía unas décimas a Yolandita Monge. Y ella, la persona que venía, tenía que cantar la décima y se le enseñaba a cantar la décima. Y entonces, viéndolo, haciéndolo, fue que yo empiezo a entender la estructura de la décima. Y ya luego me llamaron en una ocasión para ser maestro de ceremonia de la Feria Bacardí del concurso de trovadores. Y entonces ahí ya me sumergí en el mundo de la décima y tuve después el honor de ser jurado.
y de conocer entonces la forma estricta en la que se juzga la décima en términos de la rima sonante o consonante y de la cuestión de las sílabas. Y de ahí salir como que con un formato que es casi una camisa de fuerza, porque yo mismo no me permito en muchas ocasiones, quiero hacer una décima. Y si meto una rima sonante, siento que me estoy traicionando. Sacrilegio a Vicente Espinel, Sí, una sonancia. exactamente. ¿Prefieres utilizar otra palabra a la que realmente hubieses querido Pues ser fiel añadir a... por ser fiel a la rima? A la rima consonante. Qué bien. Pero después me doy cuenta a través del libro de Omar Santiago, Omar Santiago. el único trovador en Puerto Rico que tiene un doctorado Decimanía. en literatura del Wow. Centro de Estudios Avanzados del Caribe, que pues las décimas que hacía Luis Llorén Torres tenían rimas sonantes. Sí, sí. Y es Juan Antonio Correger luego el que se mete en la cuestión estricta de la rima consonante. En la vida todo decir es una de las mejores ejemplos de eso, Andando de Noche Sola, y todas esas décimas. Yo cogí algunas de las décimas de Correger para canciones como Cantar es Vivir, donde mezclo la decimilla con la décima. Ya que mencionas a Juan Antonio Correger, cuéntanos de Yo sé. el reto que te lanza y de escribir. Ese fue tu mayor reto como decimista, esa asignación de... Sí, Guiando mi caballo. Una asignación de él. Yo visitaba a Don Juan porque ya yo lo conocía del pueblo de Guaynabo. En una ocasión estaba por el pueblo, yo andaba con mi papá y mi papá me dijo bajito como para que no lo escucharan las autoridades militares del país. Ese señor, ese es nacionalista, ese que va ahí, ese es nacionalista. Correger de los de Albizu. Me hizo como que todas esas advertencias. Y posteriormente, cuando estamos en los 70 comenzando a elevar el nivel lírico de las canciones que hacíamos, pues recurrimos a los poetas, y uno de los poetas a los que recurrimos para musicalizar fue a don Juan Antonio Correger. Y ahí hicimos una amistad extraordinaria, y en una de esas ocasiones en que yo fui a su casa, había ido en una ocasión a llevar a Roy Brown, a presentarle a Roy Brown. Después Roy Brown hace el disco Distancias. En otra ocasión fui con David Ortiz a presentarle a Joan Manuel Serrat. Wow. También le llevé a Tony Croato. Y en una visita que le hice para pedirle algún poema para musicalizarlo, pues me lanzó el reto de que hiciera unas décimas, mis primeras décimas convertidas en canción, con la cuarteta de Enciando mi caballo, mi negra se echó a llorar y yo llorando con ella lo volví a desencillar, que él había escuchado en el llano venezolano y de las cuales él hizo unas décimas. Ajá. Pero él quería que yo hiciera unas décimas y me convenció de que las que yo hice iban a tener más popularidad que las que él había hecho, porque tenían esa cosa lírica del poeta y las mías eran más pueblerinas. Y efectivamente fueron lo que más se escuchó de ese primer disco de Haciendo Punto en Otro Son. ¿Qué piensas de que hay personas que hoy día piensan que las escribió Juan Antonio Correger? Sí. O se las atribuyen a su autoría. Y eso ha provocado un lío legal, porque cuando vamos a grabar ese primer disco, yo, inocente de lo que implicaban los derechos autorales, decido darle crédito a don Juan por haberme provocado el que yo lo hiciera. Y entonces en el disco inicial se pone Silverio Pérez y Juan Antonio Correger. Entonces se partió de la premisa de que era una musicalización de él que se había hecho. Y entonces después vino este lío legal de las canciones de Roy Brown, de Correger, con el grupo Assembla, que eran los que se habían apoderado de los derechos de autor de don Juan Antonio Correger. Y entonces ellos cogieron la canción mía. Y cuando eso sucedió,
yo recurrí a un libro que había escrito don Juan Antonio Corregel, que se llama Paso a Venezuela. Y en el libro Paso a Venezuela, sin él saberlo, hacía una defensa a priori de este intento de esta compañía de apoderarse de Enciendo mi Caballo. Y decía, narraba cómo fue que él me hizo el reto, etcétera. Y entonces después escuchaba por radio que decían de Juan Antonio Corregel y Silverio Pérez Enciendo mi Caballo. Dice, he recibido, y escribe en el libro, he recibido más elogios por unas décimas que no escribí que por toda la otra obra poética que he hecho. Curioso. Aún así, al día de hoy, todavía Assembla tiene en su catálogo Enciendo mi Caballo como si fuera una... Todavía tiene eso. Como si fuera de ellos. Wow. Pero ya... Pero yo los he retado y la canto donde Claro. quiera, la incluyo en discos, a ver si algún día dan el paso de cuestionarlo legalmente para entonces uno poder tener la oportunidad de... Yo creo que no lo hacen porque Pero no saben lo que hacen la porque van a saben, perder. claro. Van a perder. Claro que sí. Silverio, nosotros tuvimos el gran privilegio de tomar contigo un curso precisamente de cómo escribir una décima. Tengo que expresarte que aprendí muchísimo, fue un gran reto. Y bueno, yo de ahí para acá tomé unos detalles que desconocía. Así que gracias por esa oportunidad. Yo sé que Alejandra también, especialmente en lo de la glosa. Sí. Que eso precisamente Enciendo mi Caballo tiene Es ese una formato glosa. que es un reto. Tu libro, Prefiero ser trovador, todavía te reafirma en que prefieres ser trovador. Sí, si hay algo que yo he estado claro siempre es que yo no soy un músico, pero toco guitarra con lo que aprendí de oído y me defiendo, como dicen en el campo. Me defiendo bien, gracias al oído. Lo mismo con cantar. Yo no me considero cantante, pero pues puedo cantar por el desarrollo artesanal de ese oficio. Y creo que en un momento determinado empecé a sentir que lo que yo quería llamarme era escritor. Pero eso vino mucho después de yo haber ejercido la música por tanto tiempo. Y entonces yo decía, prefiero ser trovador por la parte de la escritura. Okay, más bien. Por la parte de que el trovador es el que es capaz de escribir una décima. Muy bien. Y me parece que ese prefiero ser trovador se convirtió como que en una autodefinición de mí mismo, que implica un montón de otras cosas, entre ellas el amor por la décima, pero también por la escritura. Qué bien. Escribir décimas, escribir columnas periodísticas, cuentos, novelas. Pero ¿en qué momento te concibes a ti mismo como escritor? Dice, empezaste a escribir primero, pero ¿en qué momento dijiste, lo que yo estoy haciendo es escribir, soy escritor? Sí, y fue un proceso difícil porque el uno creerse lo que uno es necesario para uno ser. Ujú. Y yo no me creía lo de escritor porque lo consideraba de otro nivel intelectual y que por yo venir de la ingeniería no tenía las herramientas como para que lo que yo hacía se considerara trabajo de un escritor. De hecho, ya yo había publicado unos libros y en una ocasión llegué a casa de un familiar de mi ex esposa y esa cuñada pues fue profesora universitaria muy respetada y muy querida y estaba Vargas Llosa de visita a Puerto Rico y estaban en un almuerzo en un apartamento 2 pisos más arriba de donde yo vivía y su hermana era mi esposa y yo recuerdo que entré y me lo presentaron y a mí me presentaron pues como músico, como
como que había hecho una carrera en Carrera la música, en la musical. televisión, en la radio, pero no se mencionó lo de que había escrito. Y como que eso reafirmó el que yo no era escritor todavía, Ah. porque imagínate, me estaban presentando a un escritor. Entonces, para resolver eso, pues yo en un momento determinado tomé la decisión de hacer la maestría en creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón, y por esos 2 años estuve inmerso en la lectura y de agarrarme de las herramientas que yo consideraba que no tenía. Mi primer libro, ya a mitad de la maestría, fue Paso a Paso con Silverio por el Camino de Santiago. Y recuerdo que Jessica, cuando leyó el manuscrito, dijo, ya aquí se nota el trabajo de la maestría. Pero no es hasta que yo escribo La vitrina rota, Un espejo en la selva, y de ahí en adelante es que yo empiezo a sentirme. O sea, cuando te estoy diciendo que ya yo había publicado 8 o 9 libros, cuando empiezo a sentir que, ok, este sí es un oficio, no me considero una figura de las letras al nivel de los grandes escritores, pero me considero un escritor, que es lo que me gusta hacer, me apasiona, y creo que he desarrollado unas destrezas que hacen que lo que escriba pues tenga un valor. Y lo eres un gran escritor. Disfrutamos de lo que produce. Ya que mencionas la maestría en creación Creación literaria que le hiciste en Sagrado, Luis López Nieves. quiero preguntarte, sabemos que la Universidad de Puerto Rico significa mucho para ti, específicamente me gustaría saber, cuando comenzaste el bachillerato, ¿qué significó, qué representó el tener acceso a la universidad, a la vida universitaria? Un salto cuántico de un jibarito del barrio Mamey de Guaynabo, de un sector donde nadie había ido a la universidad. El de pronto seguir los consejos de una consejera sabia que le dijo a mi mamá que yo debiera ir a estudiar. Yo escuchaba a mis compañeros decir que iban para tales y cuales universidades en los Estados Unidos, de los cuales yo ni sabía los nombres. Y entonces cuando se abrió esa posibilidad, ella me dijo, solicita en Mayagüez, solicita en Río Piedra, y si quieres solicitar en cualquiera otra de estas universidades. Yo no tenía ninguna aspiración a ir fuera de Puerto Rico a estudiar, porque no lo consideraba posible por los ingresos de mi papá. Pero por otro lado, la idea de irme a estudiar a una universidad y tener una experiencia única, pues es lo que me lleva a aceptar irme a Mayagüez, era lo más lejos que yo podía ir con los ingresos de mi papá. Y entonces empiezo esa experiencia universitaria que me transformó. Yo soy quien soy por esa educación universitaria, y para mí la Universidad de Puerto Rico, el sistema universitario de Puerto Rico, es el proyecto social más importante que nuestro país ha producido. Y me parece que fue tan y tan importante que yo me atrevo a sostener que deliberadamente ha sido socavada, porque un pueblo que desarrolla pensamiento crítico, un pueblo que es educado, pues no puede ser manipulado. Y yo creo que aquí ha habido en nuestro país una intención deliberada de deseducarnos para ser más dóciles, para poder responder al fanatismo que solamente es posible cuando no se desarrolla el pensamiento crítico. Y que en la medida en que más veo el efecto de la no educación en nuestro pueblo, más aprecio la oportunidad que yo tuve de haber sido educado a nivel universitario. Qué bien. Nosotros agradecemos eso a la Universidad de Puerto Rico. Yo soy producto de la Universidad de Puerto Rico, Alejandra, sus hermanas, su mamá. Claro. Y hay que defender la universidad. Los otros días una persona que trabaja en la universidad me habló para ver si daba unos cursos de estos extracurriculares que se dan Educación continua. de educación continua. Y yo le dije, mira, para mí, entonces me dice, sométeme los cursos y hablamos de cómo resolvemos el asunto económico. Y yo dije, mira, para mí, tener la experiencia de dar un curso donde yo aparezca como parte
de la Universidad de Puerto Rico, eso es más Wow. que nada. O sea, de lo económico no hay que hablar. Para mí me siento remunerado con la oportunidad de dar un curso y que la Universidad de Puerto Rico sea el contexto en el cual lo dé. Qué bien. Viva la universidad. Eso Oye, es así. Silverio, ¿tu encuentro con la música surge también estando en Mayagüez? No, Desde antes. antes mi tío, hermano de mi papá, que era constructor y maestro de obra, me regala un 4 a través de los Reyes, un 6 de enero, porque uno de sus albañiles era un tremendo cuatrista, y se llamaba Ivón, fíjate, y con él daban parranda en las Navidades. Y entonces yo cantaba décima, este niño que canta décima, en las parrandas esas. Y entonces mi tío insistía en que yo debía ser músico y me regaló un 4. Entonces me regaló un 4 y por la noche venían a darle una parranda a mi papá y mi papá decía, apréndete algo en el 4 para que cuando venga Toño pues vea que, claro, el 4 estaba desafinado, pero en una cuerda. Recuerdo que si me dan pasteles lo pude hacer en una cuerda. Entonces, ese encuentro de traducir una melodía que se te ocurre a un sonido en un instrumento a través de la comunicación que se da de los dedos con las cuerdas, para mí fue como un milagro, era como que algo inexplicable que estaba ocurriendo. Y entonces, ya luego por ahí, con vecinos del barrio, empezamos a tocar aguinaldo, a tocar seises. Cuando fui a la escuela superior, había un muchacho que tocaba guitarra muy bien, otro que cantaba, hicimos un trío y empezamos a cantar canciones románticas. Y me metí al coro. Y en el coro descubro el asunto de las armonías. Y empiezo a disfrutarme lo que es eso de armonizar. Cuando voy a Mayagüez, pues ya había un coro conocidísimo con un director extraordinario, un Celso Torres, y ahí empiezo a tener otras experiencias musicales. Ya luego cuando me integro al programa Brinca en Canta, era porque yo cantaba con Roxana. Y entonces era la época de la canción protesta. Y entonces esa es la canción protesta la que me hace músico y cantar. Qué bien. Y a través de la canción protesta, pues llego a esa estación de televisión donde me dicen que no cante canción protesta. Por lo tanto, allí tenía que cantar canciones del ayer. Ah, bueno. Pero todo eso culmina con el poder encontrarme con la gente con la cual salen los rayos gamma y posteriormente haciendo punto en otro son. Y ya de por ahí ya era un camino del cual no se podía dar para atrás. Te voy a mostrar un disco. Arrímese mi compay. Aquí está. Wow. Wow. Y obviamente no podemos Wow. dejar fuera de una conversación con Silverio si no hablamos de Tony Croato. Aquí estamos viendo el interior de la carátula donde Tony y yo estamos con un micrófono, compartiendo un micrófono, y donde hay inclusive estampas de esa grabación. Ese es un sueño que se hizo realidad después que Tony dejó Haciendo Punto en Otro Son, que fue a los 2 años. Mucha gente piensa que Tony tuvo mucho tiempo en Haciendo Punto original, en el original. No, 2 años nada más. Porque, y hay unas explicaciones interesantísimas de por qué se fue. Ay, mira, y ahí yo estoy con el 4, parece que toqué algo ahí en el 4. Hay explicaciones políticas de por qué Tony deja el grupo, porque estamos viviendo en aquel momento sobre un barril de pólvora. Nosotros estábamos cantando canción protesta, pero aquí habían grupos de ultraderecha que estaban asesinando personas simplemente porque eran de izquierda.
Wow. Y es la época en que muere Santiago Mari Pesquera. Es la época en que muere Carlos Muñiz Varela. Y fueron varias personas. Habían bombas que se le ponían a Claridad. Y entonces nosotros, como haciendo punto en otro son, que empezábamos, cantamos en el Festival de Claridad, donde se honraba la memoria de Santiago Mari Pesquera. Y la cosa estaba bien caliente. Y Tony en un momento determinado me dice, flaco, me siento incómodo porque yo me siento extranjero, que estoy en cierta forma opinando sobre un asunto de los puertorriqueños. Y yo respeto el compromiso que ustedes tienen con la canción como arma de lucha, pero yo no me siento cómodo con eso. Okay. Y entonces llegamos al acuerdo de que él saldría del grupo. Yo creo que esto yo nunca lo he discutido en un medio de comunicación. Con mucho respeto y con mucha cordialidad, sin ningún resquemor. Pensamos que tenía razón en lo que pensaba, en lo que decía. Yo no me doy cuenta para qué fecha fue que Tony salió, si no es gracias a la carpeta de subversivo que me hicieron y que yo puedo determinar por lo que sale en la carpeta cuándo Tony estaba con nosotros y cuándo no, y ese periodo de tiempo. Y Tony se va, pero su amor por la música puertorriqueña había sido sembrada en Haciendo Punto en Otro Son. Y él de inmediato empieza a cantar canciones de Puerto Rico. De hecho, me consulta su primer disco sobre música puertorriqueña. Y de ahí empieza a tener una carrera exitosa. Cuando yo finalmente dejo Haciendo Punto en el 1980, entonces me llama un día y me dice, yo no te había dicho nada porque me parecía que era inapropiado yo invitarte a participar en un disco conmigo, pero ya que no estás en Haciendo Punto, me encantaría que volviéramos a hacer algo juntos. Y entonces, pues, ahí fue que surgió el Arrímese mi compadre, donde él me da a mí la tarea entonces de hacer las décimas. Como él me cantaría y como yo le cantaría, y donde él musicaliza. Okay. Así que ese encuentro con esa canción pues fue bien significativo porque en cierta forma sella una amistad que de ahí en adelante toma otro ímpetu, ¿no? Yo tengo una curiosidad y es con el Peñón, ese lugar emblemático donde esa amistad tomó fuerza. Se consolida. ¿Alguna vez has vuelto a ese lugar? Sí. Sí. Y cada vez que voy por ahí por el barrio Caimito no puedo evitar mirar hacia allá arriba donde estaba la casa de Tony, donde estaba la mía, y tener la tentación de ir por allí. Tengo fotos en el celular de por ahí por el 2014, que Jessica y yo nos lanzamos a hacer el documental sobre la vida de Tony, Croato, la huella de un emigrante. Una de las entrevistas yo la quería hacer ahí, en el Peñón. Fue la última vez que me senté ahí, pero debo suponer que sigue allí y que será un lugar donde en algún momento determinado quiero regresar porque fue de mucho significado ese Peñón. No sé si te iba a preguntar algo sobre este tema. Silverio, fíjate, yo estoy aquí sacando de la cajita, como te acuerdas. Está abriendo caja de Pandora. Una cajita. Aquí, pues, sabes de lo que vamos a hablar. The Best of Eddie López. Este libro de Eddie López, que creo que ha sido mi maestro en el arte de hacer parodias, que es otro evento paralelo que ocurre
junto con lo de Haciendo Punto en Otro Son. Es previo a Haciendo Punto, porque el encuentro con Eddie es en el 71, lo de Haciendo Punto en el 75. Pero yo narro en mi libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento, el cómo, sin quererlo, Eddie me fue preparando para continuar su labor de hacer parodia cuando estaba en su peor momento de su enfermedad de cáncer. Se le ocurrían cosas y no podía, por cómo estaba de mal su salud, no podía ni escribir. Y me llamaba, él había perdido noción de las horas y del día, y me llamaba, pasa por acá que tengo una duda con respecto a esta canción. Entonces yo iba allá y entonces iba haciendo una décima, a veces una parodia, yo se la escribía y él me la dictaba. Y ahí es que yo lo escucho decir lo estricto que habría que ser con respecto a la rima, respetar la rima, respetar la división silábica de la canción, escoger la canción adecuada. Y cómo él, por ejemplo, conocía también la décima, porque él, cuando triunfa Luis Ferré, él En el convierte 68. en el 68, él convierte la décima de Luis Llorén Torres, la convierte en una parodia que sería el discurso de Ferré. El pueblo entero se salva, pues termina al fin el mal del Partido Popular con el triunfo de La Palma. Ojalá pueda con calma hacer todo lo que han sido. Si lo hago como confío, cuando esté ya gobernando, las cosas irán mejorando. Y con cemento del mío. Cemento que genial. La verdad que Eddie era un Sí. genio. Entonces, además de una persona buena, conocedor gourmet de la comida y del vino, y de una humildad increíble. Cuando hicimos nuestra primera salida de la TEA a teatros, estuvimos en Mayagüez, estuvimos en Ponce a la misma vez, había una locura con los Gamas. Y recuerdo cuando estábamos regresando de Ponce en el carro, no sé quién del grupo era el que estaba a cargo de dividir el dinero, y fue la primera vez que salíamos de la TEA. Wow. Y entonces, esto y lo otro, y cuando él lo recibe dice, no, yo no, porque él nunca se vio como que eso que hacía era para ingreso económico, y al contrario, él se sentía en deuda con nosotros porque habíamos hecho esto con él. Entonces Jacobo, yo recuerdo, si tú no lo coges ninguno, vamos a coger dinero y ahora mismo lo botamos por la ventana. lo obligamos a cobrar en esa ocasión. Y ya luego, poco después, él muere, ¿verdad? Pero fue un gran maestro, gran maestro. Silverio, ¿cómo fue ese reto, asumir el reto de continuar escribiendo los libretos de los rayos gamma? Porque a veces las personas tienen la percepción de los rayos gamma, obviamente, como un conjunto. Como si todo lo produjera todo el mundo. Exacto. Pero cada palabra... cada coma que digan cada uno de los integrantes ha sido escrita por ti. Muy desde poca gente lo sabe. Para acá. Muy poca gente lo sabe porque los Gamas se convierten en un grupo personaje. Ajá. Entonces, uno debe cuidar sus personajes. Y entonces yo pienso que es bueno para los Gamas el que la gente vea en los Gamas como los que producen eso que ocurre en escena. Entonces yo soy un instrumento para que esa ilusión se dé. Entonces yo, en 1980, decido dejar la ingeniería, dejo Haciendo Punto, los dos trabajos que tenía, y entonces una transición muy grande en mi vida. Pero por otro lado, 1980 era el año en que se podía reelegir a Carlos Romero Barceló luego del Cerro Maravilla. Sí. Y entonces yo entendí que la sátira podría ser una herramienta de crítica social. Y entonces ahí es que se me ocurre, caramba, pues debiéramos revivir los Gamas. Se lo consulto a Jacobo y Horacio. Jacobo me dice, estoy
trabajando en el guión de una película, yo no podría escribir. Horacio me dijo, yo tampoco. Yo digo, no, yo les traigo un libreto, a ver qué tal. Y les traje un libreto, y yo recuerdo que cuando lo estaba leyendo, Horacio se le aguaron los ojos, y me dice, yo creo que esto te lo dictó Eddie. Y para mí ese fue el bautismo. O sea, para mí ese fue el bautismo. El que él dijera eso, que se seguía la línea de Eddie López, para mí fue. Y ahí produjimos ese primer espectáculo que se llamó Sátira 80, y entonces de la cual Alejandra tiene una copia y que será parte de algo que ella está escribiendo que me honra enormemente. Es realmente algo que yo nunca imaginé. Y entonces, pues, de ahí en adelante, pues, he seguido haciendo el libreto de los Rayos Gamma, y inclusive las improvisaciones que la gente cree que ocurren espontáneamente en la tarima, pues son parte de eso. Qué bien. Y no, aparte de todos los espectáculos, grabaron. Grabamos 2 discos, Wow. uno en vivo y en muerto, ¿verdad? Mira, dígame si es o no es cierto. Las cosas que tenemos aquí, Silverio. Alejandra es la que... Ese disco Wow. de los Rayos Gamma, Dígame. dígame si es o no cierto, porque en aquel momento estaba las vistas del Cerro Maravilla, y la verdad es que cuando uno ve todo esto... Este es el de dígame si o no es cierto de la frase de Héctor Rivera Cruz. Y el primero es ¿verdad? El que estamos nosotros, los Rayos Gamma, que no sé cuál es la fecha. Mira esto, lado A y lado B. Lado A y lado B. Pues mira, conservamos, gracias Pero a esto Alejandra. está intacto, lo tienen aquí. Ese fue en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Tremendo. y en el Centro de Bellas Artes. Hombre, Alejandra. Esos dos discos de los Rayos Gamma realmente son muy importantes, porque pudimos llevar al vinilo El vinilo. una historia que ocurría única y exclusivamente en los teatros. Y me parece que la decisión de haber grabado esos 2 discos fue un punto importante para ese reinicio de los Gamma en el 1980, por ahí para abajo. Conservamos eso con mucho cariño. Aquí me han confrontado con muchos recuerdos. Oye, Silverio, próximamente de tus proyectos va a hacer nuevamente el Camino a Santiago. Sí, el Camino de Santiago se convirtió en un momento determinado en una forma de yo agradecer lo que había recibido en mi primer camino, y aquí los temas pues se entrelazan. Ese primer camino se lo dediqué a Tony, pensé que se lo debía. Le debía a Tony celebrar su vida de una forma especial por lo especial que él fue en mi vida. Y cuando en el lecho de muerte, Josie, Irving, yo, estamos ahí, cada uno le hizo como que su promesa. Pocos minutos después él murió. Y yo le dije, Tony, cuando te nos vas, todavía muy joven, tenía 65 años, yo te prometo que cuando yo llegue a esta edad en que tú estás partiendo, voy a hacer algo especial para celebrar tu vida y celebrar la mía también. Y ese 1 de enero del 2013, yo me di cuenta que ese era el año en que yo tenía que cumplirle esa promesa a Tony. Y cuando uno decide y declara algo, lo demás sucede casi espontáneamente. Cuando me di cuenta que ese era el año, inmediatamente me pasó por mi mente la peregrinación del Camino de Santiago. Era algo que yo desconocía, era algo que yo no tenía muy presente en mi bucket list. Era algo que me llamaba la atención. Pero de pronto ahí ese día, que fue como a las 10 de la mañana del 1 de enero del 2013, fue como un mandato. Esto es lo que es. Y desde ese momento yo empecé a prepararme para hacer el camino. Lo hicimos para que coincidiera mi llegada a Santiago con mi cumpleaños, el 18 de julio
entré por la Catedral de Santiago de Compostela dedicándole a Tony ese primer camino. Hicimos un documental. Ganó un premio. Ganó un Emmy Award. Y la gente de pronto empezó a decirme que quería hacer el camino, pero con nosotros. Y entonces, movido por eso, en el 2014 hicimos nuestro primer camino acompañando a otra gente. Ese grupo se convirtió en una familia, ese grupo de 58 personas. Al día de hoy, hoy yo entro a mi WhatsApp y encuentro mensajes de ese grupo que se ha mantenido unido desde hace 10 años exactamente. Y entonces después la cosa se regó, en el 2017 volvimos, en el 2018 volvimos con diversos grupos, en el 2022 fue una locura, llevamos 6 grupos en junio y 3 más en septiembre, y yo creía que con eso terminaba, pero no, ahora hace apenas menos de 4 días, el sábado pasado, cité a dar una charla sobre el camino para los que quisieran ir ahora en octubre con nosotros, y ese mismo día prácticamente se llenaron los 5 grupos que vamos a llenar, y creo que vamos a abrir dos adicionales, porque se convierte para mí, la importancia que tiene es que yo tengo en cada grupo un grupo de 30 personas que mi compromiso y el de Jessica es que van a vivir una experiencia única. Sí. Que para muchos de ellos va a ser un antes y después. Okay. Y entonces eso se inicia desde Puerto Rico cuando empezamos a hacer caminatas, que vamos subiendo el kilometraje para que se vayan acostumbrando. Les damos charlas. Empezamos yo, por ejemplo, tengo la misión de que la gente esté en constante reflexión, sin perder la alegría y el vacilón y que lo pasemos chévere, pero en reflexión de que todo lo que me pasa en el camino me pasa por algo y que tiene el propósito de yo reflexionar qué el camino me está diciendo a través de eso. Y yo creo que el camino se ha convertido para mí en una misión y en un proyecto extraordinario al que Jessica y yo estamos comprometidos al 100%. El 12 de julio de 2013 fue tu primer paso ahí en el río entre Portugal y España para iniciar tu primer camino. Exactamente. Y te motivó, como mencionaste, la promesa de Tony. El quinto. Ese fue un camino inesperado, un camino lleno de retos, de misterio, porque yo pasaba todos esos días del camino pendiente de lo que estaba pasando en Puerto Rico, en mi casa, porque mami estaba muy malita. Y de pronto pues me doy cuenta que había contraído COVID, porque el COVID estaba en su punto máximo para ese tiempo todavía. Y uno allá se lo olvida, te abrazas con la gente, las emociones y todo ese tipo de cosas, y me dio COVID. Y se había combinado también con culebrilla. Y Jessica me dijo, tú estás muy mal, no camines hoy, te quedas. Y yo me quedé. Y ese día pues pasó algo muy interesante con un rosario que encontré en la habitación, que yo pensé que era parte de la decoración del hostal donde estábamos, y Jessica me dice, no, es un rosario que tus papás nos regalaron a nosotros en uno de sus aniversarios. Y me lo puse para que no se me quedara, y parece que el efecto que tuvo ese, como una especie de amuleto simbólico, me llevó a caminar al otro día a ofrecérselo a mis papás. Y cuando llegamos a Santiago recibí la noticia de la muerte de mami. Sí. Y es por ahí que entonces decido, unos cuantos días más adelante, cuando veo la forma en que papi enfrentó el duelo de la muerte de mami, nosotros todos esperábamos que él se nos iba a derrumbar, y no ocurrió así. Y entonces yo dije, hay que contar la historia de este hombre, porque la verdad es que hay algo misterioso ahí. Él tiene un acceso a un área
del cerebro que no es consciente. Cuando él hace humor, siempre lo hace con la palabra. Y es una persona que nunca se ha leído un libro. Y entonces, todo ese misterio yo lo quise desenredar con el libro El secreto de mi padre. Y creo que el libro ha cumplido las expectativas mucho más allá de lo que yo pensaba, en términos de lo que he recibido de la gente que lo he leído, las memorias que ha evocado en tanta gente, los comentarios positivos que he recibido de gente, de escritores, que les encanta el experimento que utilicé ahí de una multiplicidad de voces, Sí. donde inclusive yo hago un narrador omnisciente que me distancia del hijo, y entonces soy otra voz. Ese desdoblamiento para escribir el libro yo nunca lo pensé, nunca lo había experimentado, fue algo que surgió ahí, y son de esas cosas que son las que nos gusta a los escritores que nos sucedan cuando estamos escribiendo. Secreto de mi padre. Excelente. ¿Qué tenemos? Yo quería preguntarte, Silverio, ¿cómo haces para el manejo del tiempo? Ya que sabemos que tienes diferentes proyectos al mismo tiempo, diferentes, y yo creo que es algo que todo el mundo que te ve se pregunta. Yo le digo a papi que tengo la hipótesis de que tu día dura más de 24 horas. Pues tiene que ver mucho con, yo creo, ahora he descubierto, después que escribí el libro de papi, que papi es un obsesivo del tiempo. Tiene un reloj en la muñeca y constantemente está mirando el reloj y chequeando si el de la pared coincide, si está atrasado o no. A las 5 menos 10 él pregunta a quién le toca el turno de las 5 de la tarde. Por la mañana cuando o sea, él tiene una cosa con el tiempo y yo creo que tiene que ver un poco con el ser carpintero, las medidas, los números, etcétera. Y entonces, yo en un momento determinado, no puedo recordar cuándo, empiezo ya a hacer de la agenda una guía de las cosas que tengo. Y poco a poco empecé a que al fin de año o a principio de año hacía un resumen del año anterior y me proyectaba en las metas de lo que iba a conseguir. Y entonces, Jessica algunas veces cuando me ve haciendo cálculos me dice, tú necesitas medicarte. Porque esta mañana le digo, mira, hoy estuve practicando el audiolibro que voy a hacer de La vitrina rota y me di cuenta que me tardo 5 minutos y 44 segundos en leer 3 páginas. Por lo tanto, a base de ese número, puedo calcular cuántas horas tengo que separar en el estudio para poder leer las 253 páginas del libro. Wow. Y ella me dice, tú te tienes que medicar. Porque y entonces es esa cosa de que sacarle el jugo al tiempo, pero sin que eso me evite disfrutarme lo que hago en esos distintos momentos. Esta mañana estuve planificando cómo va a ser el audiolibro y cuánto tiempo más o menos me va a tomar hacerlo. Pero también tuve una conversación con un productor que quiere que yo haga un stand-up en abril de mis 75, y entonces ya por el camino hacia Aguas Buenas venía yo hablando, ok, pues mira, esto se puede dividir en 3 partes, porque son 75, las 3 pesetas, pues 25. ¿Qué pasó los primeros 25 años, los segundos 25, los 3? Entonces voy haciendo ya una estructura que me permite maximizar cuando yo me siento a escribir, pues ya quiero mirar qué pasó en esos primeros 25 años que yo le puedo sacar humor. O sea, que de camino a venir para acá casi escribiste un stand-up. Estuve por lo menos pensando en la estructura, que para mí la estructura es básica. Una vez tenga la estructura, lo otro es cuestión de sentarse a llenarla. Qué bien. No. Y para cerrar, yo quiero hacer una última pregunta. Ajá. De todo lo que has hecho en tu vida, todos los proyectos que has dirigido, ¿cuál entiendes que es el más significativo? Yo creo que es mi proyecto más significativo es el que estoy experimentando en este momento con esta complicidad de ustedes dos. Es el ser padre.
Gracias. El ser padre. No creo que haya ningún proyecto que me dé tantas preocupaciones, el que me dé tantas satisfacciones como el tener 5 hijos, 4 hembras y un varón, que a su vez ya me han dado nietos, y esa responsabilidad de ser papá, de ser amigo, sobre todo de ellos, para mí es el proyecto más importante. Sin Todas las duda. otras cosas pues son parte de lo que he hecho para poder ser un buen papá. Y entonces, cuando la gente me han hecho esa pregunta anteriormente, yo les digo que ser padre, en muchas ocasiones se sorprenden. Yo creo que si todos asumiéramos la paternidad o la maternidad en el caso de la mujer, con la responsabilidad que yo he sentido y siempre he sentido que no es suficiente, que puedo mejorar, tendríamos un mejor país, una mejor Sin humanidad. duda, sin duda. El mayor reto y para mí el título más alto que uno puede tener. Sin lugar a dudas. tener. Ser madre, ser padre, es algo realmente increíble. Y yo pienso que una de las cosas que tenemos que reflexionar como país en este momento es precisamente nuestra sobrevivencia como país. Depende de que asumamos ese reto de ser padres con una mayor responsabilidad y que el Estado también sea aliado de aquellos que emprenden esta tarea. Qué Así tremenda es. conversación. Así es. Con esas palabras terminamos este gran episodio de Un Café con Papi. Le pedimos que lo compartan con sus amistades y hasta la próxima. Gracias, Silverio. Gracias a ustedes.